¿Qué tal, muchachos? El día de hoy vamos a trabajar con lo que son las fórmulas y las funciones básicas de Excel. Primeramente tenemos que hacer una ligera distinción entre lo que sería una fórmula y una función, comenzando pues por utilizar precisamente una fórmula en particular. Para esto, siguiendo utilizando el mismo archivo que dejé la clase anterior, aquí voy a colocar un texto, una tabla nueva que me va a permitir demostrarles cómo es que funcionan las fórmulas. Voy a escribir texto de suma, resta, multiplicación, abreviado y división. Y aquí en la parte de arriba voy a escribir dos números, el 10 y el 5. En este caso yo lo que quiero es que estos dos números puedan ser sumados, restados, multiplicados o divididos entre ellos mismos. Yo lo puedo hacer de diferentes maneras, pero lo que debo de tener en cuenta siempre es que para que Excel pueda realizar una operación, alguna función, alguna operación básica, alguna suma, lo que nosotros queramos, algún movimiento matemático, es necesario que iniciemos escribiendo un símbolo de igual. Cuando Excel detecta este símbolo de igual, Excel dice que cualquier cosa a partir de ahí le va a realizar las operaciones o las funciones que nosotros le estemos determinando mediante el teclado. Por ejemplo, yo puedo escribir simplemente 10 más 5 y nos vamos a dar cuenta que precisamente sí me está dando la suma de 10 más 5. Sin embargo, obviamente esto no nos resultaría muy práctico por el hecho de que pues nada más estamos introduciendo directamente ahí los valores. Para esto, en este caso, como yo tengo los valores 10 y 5 en unas celdas en particular, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Volvemos a lo mismo, inicio con mi símbolo de igual y ahora lo que voy a hacer es seleccionar este valor. Yo quiero que lo que exista en F6 se sume a lo que existe en G6. Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo escribir directamente F6 y como ven, se va a seleccionar ese recuadro incluso con un código de colores para que yo pueda identificarlo rápidamente. Lo puedo escribir directamente o puedo darle un clic a la celda y también me va a colocar el valor que ahí aparezca. Escribo el signo de más y hago lo mismo para la G6. Si se fijan, ahora me está seleccionando un código de colores, en este caso de color verde. Una vez que yo doy un enter, me aparece precisamente la suma entre lo que existe en F6 más lo que existe en G6. Y aquí volvemos a lo mismo. Es muy importante tomar en cuenta que lo que aparezca en este caso en la celda F7 viene directamente influenciado por lo que existe en la barra de fórmulas. Así es que este 15 pudiera en algún dado caso cambiar si es que yo cambiara el contenido de alguna celda en particular, como por ejemplo aquí. ¿Se fijan? Sigue siendo la suma de F6 más G6. Sin embargo, ahora aquí me va a dar otro resultado diferente, puesto que es lo que me está pidiendo aquí. Esto es lo que me está mostrando, en este caso, esta celda de Excel. Lo voy a regresar como estaba antes. Y yo así puedo seguir trabajando con las demás, como por ejemplo, decir F6 menos G6 o F6 por G6 o F6 entre G6. Si se fijan, todos estos son las operaciones que nos están saliendo y en cualquier caso está cambiando de acuerdo a la información que nosotros tenemos. Dicho esto, en sí, todo lo que nosotros mostremos aquí, todo lo que nosotros hemos visto y aparezca, sería una fórmula como tal. Desde que inicia un símbolo de igual hasta que finaliza el último carácter, la última letra o el último número, estaríamos hablando de que es una fórmula. Es un conjunto de instrucciones que vamos a escribir ahí. Puede ser lo que nosotros queramos. Sin embargo, también existe otro concepto que nos va a ayudar a trabajar, que sería el concepto de las funciones.
Esto que está aquí me voy a permitir borrarlo para mostrar lo siguiente. Digamos que por alguna razón yo necesito sumar todos estos valores que están aquí. Yo puedo realizarlo de la misma manera que lo he hecho hasta el momento. Puedo decir B2 más B3 más B4 más B5 y me va a dar el resultado. Sin embargo, pues esto no me puede resultar práctico en el caso de que tuviera 10 valores o más, y resultaría todavía más complicado el hecho de si en un dado caso yo necesitara obtener, por ejemplo, en el caso de la boleta, un promedio, puesto que aparte de esto tendría que determinar que este valor, todos estos valores, deberían de ser divididos entre 4. Si yo llegara a agregar algún otro valor, alguna otra materia, tendría que anexar aquí otro valor a la suma y obviamente cambiar aquí este 4 por un 5 y así sucesivamente, lo cual me resultaría poco práctico. Para facilitar este tipo de situaciones tenemos lo que nosotros llamamos funciones. Las funciones no es nada más que un nombre que se le va a dar precisamente a una función. Por lo regular tiene un nombre muy específico de acuerdo a lo que va a realizar, y dentro de unos paréntesis va a tener parámetros que van a afectar directamente a la función. Como por ejemplo, existe una función que se llama suma, que yo la voy a escribir como tal. Volvemos a lo mismo, ingreso mi signo de igual, escribo la palabra suma y si se fijan, aquí aparecen diferentes funciones que comienzan con suma. Si yo le cambiara, si yo le dejara nada más como SU, me aparecerían las funciones más comunes que empiezan con SU. Abro un paréntesis y ahí me está pidiendo cuáles serían los parámetros principales. Lo que aparezca en color negro, en negritas, sería un parámetro obligatorio, así es que en este caso al menos debo de colocar un parámetro en particular. Separado por coma puedo colocar alguno más. Si por alguna razón a la hora de escribir una fórmula, en este caso, una función, no recuerdo cuáles serían sus parámetros o qué es lo que hace la función, cuando yo escribo el nombre y abro un paréntesis, puedo presionar este botón que dice insertar función y me va a aparecer esta ventana de argumentos de función, en la cual voy a revisar que me aparece el nombre de esta función, una explicación de qué es lo que hace, en este caso suma todos los números en un rango de celdas, y la explicación del parámetro que yo voy a estar utilizando. En este caso, para la función de suma, solamente necesito entre 1 a 255 números que deseo sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos. De tal manera de que del rango de celdas que yo seleccione, solamente va a utilizar los valores numéricos y los va a sumar en conjunto. Entonces yo directamente, cuando ya tenga el cursor aquí parpadeando, puedo seleccionar un rango de celdas. Como se fijan, aquí aparece desde B2 hasta B5. Y incluso aquí me va a decir cuál es este valor, el valor que me va a aparecer una vez que ya le dé a aceptar. Aquí dice resultado de la fórmula 374. Si le doy a aceptar, automáticamente aparece ese valor y listo. Obviamente esto me facilitaría mucho la vida para cualquier trabajo en el cual tuviera que manejar más de 10 valores, por esto que solamente tengo que seleccionar un rango. En este caso sería desde B2 hasta B5 o pudiera llegar a ser hasta B50 y no habría ningún problema. Como estas, hay diferentes funciones básicas que podemos utilizar, como el caso de promedio, el valor máximo y el valor mínimo. Todos estos tres adicionales utilizan el mismo sistema de la función suma, que nos permitiría empezar a trabajar y empezar a familiarizarnos un poco con estos elementos de las funciones principales, las funciones básicas. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo escribir promedio, abro un paréntesis
y selecciono un rango de datos y en este caso me va a sacar el promedio de ese valor. Puedo seleccionar lo mismo para el máximo, selecciono un rango de datos y me va a sacar cuál fue el valor máximo, en este caso la calificación máxima. Si yo escribiera otra vez, en este caso minim, y otra vez un rango, me mostraría cuál es la calificación mínima de este rango de datos. Como pueden ver, pues es bastante sencillo el trabajar con funciones. Y si tuviéramos alguna duda sobre cómo se maneja la función, basta con presionar este botón para revisar qué es lo que hace la función en sí y cada uno de sus parámetros y mostrarnos antes de seleccionar o antes de aceptar esa función cuál sería el valor que nos va a aparecer. Muy bien. Si estuviéramos trabajando o hablando de más calificaciones o de más valores, por ejemplo, si yo colocara una calificación 2 y una calificación 3, y de aparte a estas calificaciones yo quisiera también obtener su promedio, a lo mejor lo que a mí se me ocurre sería que tendría que volver a escribir la función para cada una de estas columnas. Otra vez escribir aquí suma, otra vez escribir aquí promedio, máximo y mínimo. En realidad no es así, yo lo puedo hacer de una manera muy sencilla, muy práctica, simplemente seleccionando. Una vez que yo ya tenga aquí una función en particular, basta con copiar esta función hacia donde yo quiera que aparezca. Como por ejemplo, lo que puedo hacer aquí es copiar esta función suma para que se aplique a todos estos datos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo copio? Bueno, principalmente yo puedo seleccionar una celda y arrastrarla para que ese contenido se copie de acuerdo a la celda en la que yo estoy colocado. Por ejemplo, aquí estoy sacando una suma de B2 hasta B5 y cuando yo arrastro a la hora de seleccionar este cuadrito pequeño que está en la esquina inferior derecha, lo arrastro hacia un lado, lo que va a suceder es que a la hora de hacer esto se va a copiar la función, pero ahora con el rango de C2 a C5 y aquí a D2 hasta D5. Y yo puedo hacer lo mismo si yo quisiera hacia abajo para obtener la suma de manera vertical, o incluso puedo seleccionar todo un rango, un grupo de fórmulas, en este caso de funciones que tengo aquí, promedio, máximo y mínimo, y arrastrar para copiarlas. Va a recibir la misma información, las mismas funciones, pero ahora con el rango de celdas que aparecería en estos elementos. Muy bien. Hasta aquí quedaría lo básico de fórmulas y funciones. Vamos a seguir trabajando con este archivo para poder revisar otros elementos importantes. Muchas gracias.